cuando echen a ver este video, voy a detenerlo en una pregunta que realiza el video o en una, más bien, situación que expresa el video, para que podamos reflexionar sobre ella y luego entonces le damos continuidad a lo que resta. ¿Ya? Por favor, me cuentan si es que se escucha, se ve o si alguien tiene algún problema. Se escucha y se ve por lo menos por mi parte. ¿Cómo? Yo escucho y veo bien por lo menos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ay, se me fue un poquito. A ver si alcanzo. Como que no lo puedo parar en... Ya, ahí. Entonces, este video nos plantea la situación que vemos en pantalla. Lo paré porque en realidad la persona expone el caso de manera muy rápida, y no nos da el espacio como para la reflexión. Entonces, me gustaría que por favor leyeran el caso que se expone en este video y que ustedes pudiesen contarme también ¿qué es lo que comprenden o cuál es la situación que ustedes se imaginan ante lo que está expuesto en pantalla? ¿Alguien tiene alguna percepción de qué es lo que podría haber ocurrido aquí? ¿O por qué esa persona plantea que no puede operar a la persona que le ocurrió esto porque es su hijo? ¿No? Seguimos viendo el video entonces para ver cuáles son las opiniones de las personas que están entrevistadas. Bien, no sé si
a algunas de las personas que están aquí presentes les pasó que resolvieron el acertijo de una u otra forma, pero el 86% de los estudiantes de psicología que participaron en este estudio de la Universidad de Boston en el año 2014 no contestó adecuadamente. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué en el fondo? Porque existe una utilización histórica de un lenguaje que estereotipa las profesiones, ¿ya? Es habitual que escuchemos o incluso que digamos frases como voy a pedir una hora al doctor, ¿ya? Y está en nuestro inconsciente asociar esta profesión a una persona hombre que ocupa este cargo, ¿ya? O tiene esta especialidad. Muy poco habitualmente podemos escuchar voy a pedir hora a una doctora, ¿ya? Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, nos referimos a los pilotos de los aviones, ¿ya? O a las personas que pilotean aviones. Entonces, por lo general decimos el piloto de este avión, ¿ya? Y rara vez o con muy poca habitualidad nos cuestionamos si esa persona que está ejerciendo esa labor en ese momento es una mujer, ¿ya? Este video finalmente es un ejemplo de la importancia de que el lenguaje debe incorporar también el enfoque de género de una manera inclusiva y también de cómo el lenguaje puede convertirse en sí mismo en la barrera de discriminación. Por eso Anita les comentaba en un comienzo esta frase de que el lenguaje crea realidades y efectivamente es así. Y en ese sentido todas las personas somos responsables de disminuir esta barrera de discriminación a través de nuestro lenguaje. Bien, entonces vamos entonces al concepto de lo que son los estereotipos, ¿ya? Los estereotipos son una visión generalizada o una preconcepción que tenemos sobre los atributos o las características de los miembros de un grupo o sobre los roles que tienen que realizar esos miembros de esos grupos, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos las mujeres deberían, ¿ya? Y se nos viene un concepto a nuestra mente que está asociado al estereotipo que nosotros asignamos a lo que deberían hacer las mujeres, ¿ya? O cuando decimos también las personas con discapacidad deberían, nuevamente se nos viene un concepto a nuestra mente que está asociado a este grupo de personas que son las personas con discapacidad y a lo que nosotros interpretamos que deberían hacer las personas con discapacidad, ¿ya? ¿Para qué se usan los estereotipos? Los estereotipos se usan, por ejemplo, perdón, me salté la primera parte, los tipos. Existen distintos tipos de estereotipos, ¿ya? Por ejemplo, aquí pusimos algunos ejemplos como estereotipos relacionados a nacionalidad, a religión, los estereotipos laborales, sociales y de edad, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿ya? Donde yo les voy a decir una frase y ustedes van a completar en el fondo con el estereotipo que se asocia a este concepto que yo les voy a exponer. Está abierto el chat para que lo puedan escribir, están abiertos los micrófonos para que lo puedan decir, sus cámaras también para que podamos interactuar, o bien, si cada uno lo estima necesario, también lo puede hacer de manera interna, ¿ya? Pero lo importante es que empecemos a visualizar qué estereotipos tenemos arraigados en nuestras mentes cuando hablamos de ciertos grupos de personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo, las personas brasileras deberían o son. Las personas brasileras son. Entonces se nos viene un estereotipo a nuestras mentes que es el estereotipo que nosotros asociamos a las personas con nacionalidad brasileña, ¿ya? No sé si hay alguien que quisiera compartir su estereotipo por ahí. ¿No? Ya. Cuando yo les digo las personas que trabajan en la NASA son. Inteligentes, dice la Anita. Inteligentes, perfecto. Entonces, ese es el estereotipo que nosotros, que en el fondo se nos viene a la mente, o a muchas personas se nos viene a la mente cuando queremos agrupar un concepto en las personas que trabajan en este lugar, ¿ya?
Cuando decimos las personas mayores de 60 años son, nuevamente, se nos vienen otros estereotipos en nuestra mente que nos permiten poder definir ese grupo de personas. Son un adulto mayor. Ya, ese ejemplo también está bueno, son un adulto mayor de la Anita, porque es un estereotipo neutro, ¿ya? Ahora vamos a ver que hay estereotipos positivos, neutros y estereotipos nocivos, ¿ya? ¿Para qué usamos los estereotipos? Los estereotipos nos sirven para poder, por ejemplo, simplificar, ¿ya? Cuando nosotros decimos las personas cuando decimos las personas que trabajan en la NASA son inteligentes, estamos simplificando nuestro análisis a ese estereotipo, ¿ya? Nos permiten también poder predecir, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos modelos de predicción de consumo basados en estereotipos. Cuando las organizaciones dicen las personas que consumen lácteos son, y en ese estereotipo basan en el fondo sus modelos de predicción de consumo. ¿Ya? También nos permite diferenciar cuando nosotros atribuimos un atributo diferenciador asociado a un estereotipo o un grupo de personas, estamos realizando una distinción sobre ese grupo que está relacionado con ese estereotipo. ¿Ya? ¿Los estereotipos en sí mismos son malos? ¿Es malo estereotipar? No, en sí mismo no es malo estereotipar. ¿Por qué? Porque los estereotipos tienen un uso. Lo que es importante es ocupar los estereotipos con responsabilidad y conciencia. ¿Por qué? Porque los estereotipos son juicios, opiniones e interpretaciones que tenemos sobre la información, pero no necesariamente están relacionados a la verdad, ¿ya? Entonces, en su uso correcto nos permiten simplificar, predecir y diferenciar, pero en su uso incorrecto nos lleva a discriminar. Y es ahí cuando tenemos que levantar las alertas. ¿Ya? Entonces, la sugerencia es utilizar estos estereotipos con responsabilidad y conciencia. Hay estereotipos que son positivos. Por ejemplo, las personas con nacionalidad brasilera son alegres, ¿ya? Ese es un estereotipo positivo. Hay estereotipos neutros, como el que puso la Anita. Las personas mayores de 60 son adultos mayores, ¿ya? Eso no tiene una distinción positiva o negativa, ¿ya? O las personas, por ejemplo, chilenas, tenemos el pelo castaño, ¿ya? Tampoco tiene una distinción positiva o negativa. Pero sí hay estereotipos que son nocivos, ¿ya? Y cuando los estereotipos se transforman en nocivos es cuando hay que levantar nuestras alertas. Es decir, cuando estos estereotipos aluden a actitudes discriminatorias, como por ejemplo, las personas jóvenes no tienen conocimientos para hacer un buen trabajo, ¿ya? Ese es un estereotipo nocivo, que lo que hace es discriminar al grupo de personas jóvenes que necesitan insertarse en el mercado laboral y adquirir una experiencia. ¿Ya? Si nosotros tenemos internalizados ese estereotipo, es probable que nos topemos con el sesgo de, por ejemplo, no contratar a personas jóvenes, dado que no tienen conocimientos para hacer un buen trabajo. Otro estereotipo que nos molesta bastante a las mujeres, que es muy conocido, es las mujeres no saben conducir. ¿Ya? Ese también es un estereotipo nocivo, dado que alude a que todas las mujeres no saben conducir. Y es ahí también cuando tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los estereotipos, dado que lo que hacen es atribuir un atributo a un grupo de personas, ignoran justamente las necesidades, habilidades, circunstancias y deseos individuales de las personas. ¿Ya? Cuando decimos el estereotipo de las mujeres no saben conducir, en mi caso yo soy una persona mujer que sí sé conducir, pero solo por el hecho de ser mujer ya entro en este estereotipo de las mujeres que no saben conducir. ¿Por qué? Porque el estereotipo elimina mi necesidad o mi habilidad personal de que yo soy una mujer que sí sabe conducir. Y en ese sentido es que tenemos que generar las alertas y estar claros de que cuando hablamos de un grupo, cuando atribuimos una característica a un grupo, estamos ignorando las necesidades particulares de cada persona. Los estereotipos también pueden imponer una carga
o negar un beneficio a una persona que no cumple con este estereotipo. Por ejemplo, cuando nos referíamos a que las personas con discapacidad son un ejemplo a seguir, ¿ya? Eso es atribuir una carga a las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? En que si yo considero que todas las personas con discapacidad son un ejemplo a seguir, entonces no le estoy dando la oportunidad a una persona con discapacidad que no necesariamente quiera ser un ejemplo a seguir, sino que le estoy imponiendo una carga. ¿Por qué? Porque la estoy considerando dentro de los atributos de un estereotipo de grupo. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos son atajos mentales de cómo interpretamos la información que está disponible. ¿Ya? Ahí en pantalla podemos observar que su definición es que son una parte natural de la condición humana, es decir, todas las personas tenemos sesgos incorporados, pero tienen una repercusión en nuestra conducta, es decir, nosotros tenemos modelos de conducta de acuerdo a los sesgos que tenemos incorporados. Aparecen en nuestras actitudes y en nuestras formas de expresarnos, ¿ya? Entonces, comprender en qué consisten y cómo minimizar los sesgos en nuestros pensamientos es de mucha importancia, dado el papel que también juegan en la toma de decisiones e incluso en nuestra visión sobre el mundo. Y en este sentido es muy importante siempre tener de frente el respeto por un legítimo otro, el concepto de la diversidad, es decir, que todas las personas tenemos diversas opiniones, pensamientos e interpretaciones respecto a las cosas, y el concepto de la inclusión, ¿ya? Cuando dejamos que los sesgos se interpongan como en nuestra primera fase de pensamiento, estamos eliminando finalmente el respeto, la diversidad y la inclusión de un legítimo otra persona. La creencia popular de cómo pensamos, decir, muchos de nosotros creemos que la forma en la que tomamos decisiones están bajo una racionalidad perfecta. Es decir, tenemos el concepto de que nosotros sabemos perfectamente elegir. ¿Por qué? Porque tenemos la claridad de lo que queremos, porque buscamos alternativas de acuerdo a esa claridad que tenemos y empezamos a hacer un proceso de comparación de esas alternativas de acuerdo a lo que ya tenemos súper claro que tenemos. Y no solo eso, sino que además creemos que elegimos de acuerdo a lo más conveniente. Es decir, siempre se antepone la evidencia a los prejuicios que puedan tener en mi mente, ¿ya? En la realidad, esa creencia popular dista bastante de ser la norma en la cual nosotros procesamos la información y por el contrario, lo que tendemos a realizar la gran mayoría de las personas es a pensar de manera sesgada. ¿Por qué? Porque eso favorece nuestros propios pensamientos. ¿Ya? Entonces nuestro inconsciente en el fondo alberga muchos estereotipos o actitudes sesgadas que sin saberlo filtran nuestra toma de decisiones y nuestros comportamientos. Y nuestro desafío es trabajar para poder justamente reeducar nuestra mente que tiene estos sesgos inconscientes e ir derribando o aminorando estos estereotipos y prejuicios que tenemos arraigados. Entonces, ¿qué son los sesgos inconscientes? Ya vimos qué son los sesgos, ahora ¿qué son los sesgos inconscientes? ¿Ya? Son ideas preconcebidas que determinan nuestra percepción del mundo y de nuestros pares. Pueden llevarnos a tomar decisiones sin que nos demos cuenta, ¿ya? Entonces, el sesgo surge de una característica del cerebro, de nuestro cerebro humano que nos ayuda a tomar decisiones más rápidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sesgos son atajos mentales que tenemos los seres humanos. Pero esto significa que a veces tratamos a las personas y a las situaciones en función de, por ejemplo, generalizaciones inconscientes que realizamos o ideas preconcebidas que tenemos en lugar de usar un conjunto de parámetros objetivos para poder tomar, por ejemplo, nuestras decisiones o poder establecer cuál es nuestra opinión respecto a ciertas personas o a ciertas actitudes o acciones, ¿ya? Entonces, cuando las decisiones son tomadas en forma automática, por ejemplo, muchas veces aparece el riesgo o dificultad de incidir negativamente en términos de la diversidad. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones tomadas en forma automática, es muy probable que las tomemos basadas en nuestro sesgo automático que se viene a nuestra mente cuando queremos describir o analizar alguna acción o alguna persona.
Entonces, vamos a ver algunos tipos de sesgos inconscientes, a ver si alguno de nosotros nos podemos identificar o podemos identificar que a veces sí tenemos esos sesgos y bajo qué circunstancias, ¿ya? El primero de ellos es el sesgo de confirmación, ¿ya? ¿Qué implica este sesgo? Es la tendencia de nuestras mentes a buscar información que respalde nuestros puntos de vista y por ende interpretamos la evidencia de manera que apoye nuestras creencias, ¿ya? En el sesgo de confirmación ocurre que fácilmente las personas aceptamos la información que sea concordante con nuestras creencias, pero a veces somos bastante escépticos de recibir información que contradice nuestras creencias. Y ahí está nuestro desafío, ¿ya? El poder recepcionar en el fondo una información que no sea concordante con nuestras creencias y que nosotros podamos abrirnos a la posibilidad de identificar que estamos ante un sesgo de confirmación y recibir esta información que no apoya a veces nuestras creencias como una información adicional que podría ser más conducente o más objetiva a, por ejemplo, el proceso de toma de decisiones. Otro tipo de sesgos es el sesgo de disponibilidad, ¿ya? Este sesgo es un atajo mental que utiliza ejemplos inmediatos para poder evaluar algo en particular, como por ejemplo tomar una decisión, ¿ya? Lo que hace nuestro cerebro es que optimiza este proceso, ahorra tiempo y esfuerzo para poder tomar decisiones, especialmente, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de supervivencia, ¿ya? Como esta sensación de piensa rápido. ¿Ya? Esta sensación de piensa rápido es que se venga inmediatamente o con inmediatez el sesgo que tenemos asociado en ese momento. Este atajo se basa en la idea de que si podemos recordar algo con facilidad, es que ese algo debe ser lo más importante o al menos más relevante que cosas que no podemos recordar con tanta facilidad. Entonces tomamos decisiones basadas en aquella información que podemos recordar o aquella información que está más recientemente disponible, ¿ya? Finalmente, lo que hace este sesgo es que actúa como un filtro que prioriza la información reciente y elimina un poquito la historia, ¿ya? Aquí también tener cuidado cuando tomamos decisiones con inmediatez en este piensa rápido, que se nos viene este sesgo de disponibilidad y la invitación es a detenernos un poquito y poder visualizar más ampliamente la historia para no caer en decisiones, por ejemplo, que pudiesen conducir a un error basados solo en la información reciente que tenemos disponible en el momento. Y aquí también les compartimos una pregunta, un poquito para familiarizarnos con este sesgo y observar si es que nosotros hemos estado en esta situación alguna vez, ¿ya? Por ejemplo, cuando les preguntamos qué es lo primero que viene a la mente al pensar en contratar a una persona con discapacidad, ¿ya? Muchas veces les preguntamos a las organizaciones esto. Cuando yo te digo ya, ok, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando consideras contratar a una persona con discapacidad? ¿Ya? También lo mismo, pueden ir compartiendo cuál es ese sesgo de disponibilidad que se les viene a la mente. La idea aquí no es juzgar a nadie, sino que más bien el poder ir nosotros haciendo más conscientes respecto a estos sesgos que están presentes en la mente de todos los seres humanos, ¿ya? Entonces hay muchas veces que nos declaran, no sé, dificultad, miedo, incertidumbre, ¿ya? Otras veces también otros sesgos relacionados a mayor productividad, diversidad, ¿ya? Entonces, para que vayamos visualizando aquellos sesgos de disponibilidad que se nos vienen cuando tenemos esta sensación del piensa rápido. Otro tipo de sesgo, el sesgo de afinidad, ¿ya? El sesgo de afinidad es la tendencia a desarrollar relaciones con personas que se parecen más a nosotros y comparten nuestros intereses. Aquí me falta. Esto nos lleva a invertir más energía y recursos, a estos grupos de afinidad que tenemos, y a veces, sin querer, dejamos fuera a grupos con los que no tengo tantas pertenencias, ¿ya? Con tanta pertenencia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener este sesgo de afinidad? Los que vemos en pantalla, ¿ya? Facilita la comunicación,
Probablemente nos es más fácil comunicarnos y entendernos con personas con las que tenemos más afinidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos compartir intereses, valores o también experiencias similares, ¿ya? También, como segundo punto, puede conducir a un sentido de pertenencia y de comunidad, ¿ya? Lo que a veces se traduce en mayor felicidad, por ejemplo, o en mayor bienestar para las personas. Y también puede proporcionar una sensación de validación, ¿ya? Al buscar a otras personas que comparten mis creencias y mis opiniones. Es decir, me siento valorado en este grupo de personas. Pero este sesgo también puede tener algunas desventajas. Por ejemplo, puede conducir a un pensamiento de grupo que limite la creatividad y la innovación, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un pensamiento de grupo, es poco probable que podamos respetar o valorar la diversidad de opiniones que existen en otros grupos con los cuales no tengo tanta afinidad, ¿ya? También puede crear estrechez de puntos de vista y posiblemente, quizás hasta podamos generar intolerancia a los distintos puntos de vista, ¿ya? Puede perpetuar la discriminación y la inequidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque refuerza estereotipos y prejuicios, ya que las personas solo pueden interactuar, ya que en el sesgo de afinidad las personas solo interactuamos con personas que tenemos creencias comunes y eso perpetúa la discriminación y la desigualdad, ¿ya? Claramente es muy natural del ser humano el tener afinidad con personas que son similares a nosotros, pero también es importante el poder buscar nuevas perspectivas y experiencias diversas para poder ampliar nuestra comprensión del mundo y desafiar nuestros propios prejuicios, ¿ya? Si es que no nos nutrimos de la diversidad de opiniones de nuestra organización, por ejemplo, nos estamos guiando por un sesgo de afinidad que podría conducir solo a cierta toma de decisiones de cierto tipo, por ejemplo. Entonces, aquí invitarlos a hacer una actividad cortita relacionada a que ustedes puedan identificar a qué grupos pertenecen, ¿ya? Y cuáles son las bondades que tienen ese grupo y qué es lo que diferencia a mi grupo de otros grupos, ¿ya? Por ejemplo, te he dado este ejemplo en otros cursos, así que voy a dar el mismo ejemplo para no hacer ninguna distinción. Yo tengo un hijo que tiene 12 años, que está en séptimo, y por ende pertenezco al grupo de las personas apoderadas del séptimo B, ¿ya? Y voy a definir qué bondades tiene mi pertenencia a este grupo de séptimo B y qué es lo que diferencia a mi grupo, a mi pertenencia al grupo del séptimo B de otros séptimos, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan identificar a un grupo de pertenencia y las bondades y las diferencias que tiene ese grupo. Y luego compartimos en unos 3 minutitos.
Bien, ¿estamos listos entonces para ya poder compartir como a qué grupos identificaron que tienen una pertenencia? ¿Alguien le gustaría compartir? ¿No? ¿No? Seguimos entonces. Otros tipos de sesgos que existen y que a lo mejor nos podemos seguir, sentir identificados con ellos, ¿ya? Por ejemplo, el sesgo del el patrón ilusorio, ¿ya? Es creer que o visualizamos que, por ejemplo, una persona puede tener algún patrón que lo define y bajo ese patrón va a realizarse ciertas conductas, ¿ya? Pero lo cierto es que en la esquina superior izquierda podemos visualizar que ese patrón ilusorio podría ser horizontal, vertical o bien en zigzag como está determinado en la imagen, ¿ya? Entonces también lo mismo, el poder identificar cuando nos encontramos frente a este patrón ilusorio que finalmente está relacionado a nuestros sesgos y no necesariamente a una situación que ocurra en la realidad, ¿ya? Otro sesgo también, ahí está muy chiquitito aquí, así que los voy a ver en otra, para mí está muy chiquitito mientras les comparto, así es que voy a ver aquí. Otro sesgo, por ejemplo, es el sesgo de arrastre, ¿ya? Muchas veces nos ha sucedido que nos dejamos llevar por el comportamiento de un grupo y eso, en definitiva, tampoco permite la diversidad de opiniones ni valorar esa diversidad de opiniones. ¿En qué sentido? En que si todos pensamos de la misma manera, es probable que tengamos resultados solo conducentes a esta condición o sesgo de arrastre, ¿ya? Otro tipo de sesgo, el sesgo de proyección, por ejemplo, es asumir que los demás o que las demás personas comparten nuestras ideas, ¿ya? Muchas veces partimos de la base de que mi opinión es una opinión compartida por todo el grupo de personas que me rodea, y eso no necesariamente es así, ¿ya? Cada persona puede tener una opinión diferenciada respecto a alguna situación en particular, ¿ya? Entonces aquí visualizamos distintos tipos de sesgo y la idea es que podamos ir visualizando cuando nosotros nos encontramos o podemos ser conscientes cuando nosotros nos encontramos bajo alguna perspectiva de alguno de estos sesgos. Bien, entonces la idea también es poder compartir con ustedes algunos principios para poder ir eliminando estos sesgos inconscientes, ¿ya? El primero de estos principios es ser conscientes de las generalizaciones, ¿ya? Los puntos de vista estereotipados y las generalizaciones finalmente se infiltran en nuestro lenguaje, ¿ya? Es muy habitual que nos encontremos diciendo las personas con discapacidad son de este tipo, ¿ya? Generalizando. Entonces, la invitación es que escuchemos y que reflexionemos sobre nuestro lenguaje y el de nuestros equipos de trabajo para que seamos conscientes de no repetir eso que, por ejemplo, no necesariamente nos gusta o que creemos que no está bien, ¿ya? No nos dejemos llevar por un sesgo de arrastre. El segundo principio para eliminar los sesgos inconscientes está relacionado con desafiar la toma de decisiones, ¿ya? Y aquí la idea también es poder hacerse el hábito de preguntarnos, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Ya? Hay veces que tenemos que detenernos y observar justamente qué es lo que me lleva a pensar de esta manera. ¿Serán aquellos esos sesgos o aquellas opiniones que tengo arraigadas en mi mente las que están en el fondo ejerciendo una barrera, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones? Es importante que nos hagamos esta pregunta
para poder desafiar estos sesgos inconscientes que tenemos arraigados, ¿ya? El tercer principio es comprender las propias tendencias, ¿ya? Si somos en el fondo conscientes de cuáles son nuestros sesgos, vamos a poder tomar medidas sobre ellos y reflexionar sobre nuestros comportamientos para intentar reducir un poco estos sesgos de nuestras acciones. El cuarto punto es evitar el pensamiento de grupo, ¿ya? Si bien todos tenemos, como les había comentado anteriormente, todos tenemos una tendencia a rodearnos de personas similares o parecidas a nosotras, bajo el concepto del sesgo de afinidad, la toma de decisiones bajo este sesgo también puede tener consecuencias no deseadas para grupos con los que no tengo este sentido de pertenencia y finalmente, en vez de avanzar hacia un proceso de inclusión, podemos generar un proceso de exclusión. El quinto principio para eliminar los sesgos inconscientes está relacionado a trabajar más allá de la zona de confort, ¿ya? Y hay veces que nos sentimos un poquito molestos por salir de esta zona de confort, pero la idea es que busquemos formas de involucrarnos con grupos que tienen diferentes características y formas de ser que nosotros para poder beneficiarnos y enriquecernos de la diversidad que componen las organizaciones. Bien, entonces ahora compartir algunas formas de asegurar que las comunicaciones sean inclusivas en las organizaciones, ¿ya? Aquí vemos dos ejemplos, ¿ya? En términos de género, por ejemplo, tratemos de evitar de usar el arroba para referirnos a estimados y a estimadas, sino que más bien ocupemos estas palabras. Podemos ocupar la palabra estimados y estimadas colaboradoras, ¿ya? Colaboradores, perdón. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el símbolo del SLAT, ¿ya? También la recomendación es, si es que van a ocupar este símbolo, ocuparlo en palabras muy reducidas, por ejemplo, en una situación de introductoria, pero en un párrafo evitar el abuso del SLAT, por ejemplo, en un párrafo completo, ¿ya? La recomendación es usar términos generales, como por ejemplo cuando nos referimos a los equipos de trabajo, o las personas colaboradoras, o las jefaturas, o las gerencias, ¿ya? También podemos ocupar pronombres generales, como por ejemplo referirnos a quienes trabajan en la organización, ¿ya? Y generar algunas estrategias para visualizar el género de forma inclusiva. Por ejemplo, cuando ocupamos las palabras las y los para referirnos a los colaboradores y las colaboradoras, ¿ya? Entonces, en el último ejemplo, está como nuestra sugerencia es que podamos referirnos a, perdón, voy a leer primero la no sugerencia, ¿ya? Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la frase cursos y talleres para los los trabajadores del área, la recomendación en términos de lenguaje inclusivo es que ocupemos cursos y talleres para los colaboradores y las colaboradoras del área. Otras recomendaciones. En términos de, por ejemplo, orientación sexual e identidad de género, la recomendación es evitar, por ejemplo, asumir la identidad o la orientación sexual de una persona basada en su apariencia. Por ejemplo, si es una persona mujer, asumir que esa persona tiene pololo o que tiene marido. O si es una persona hombre, asumir que esa persona tiene una polola o una señora, ¿ya? Tampoco ocupar el uso peyorativo de las palabras relacionadas a su orientación, como por ejemplo ocupar la palabra afeminado o mariquita, entre otros ejemplos, ¿ya? Usar siempre el nombre de la persona es parte de la recomendación del lenguaje inclusivo, ¿ya? Usar también los pronombres y nombre social de las personas según su identidad, y si nos estamos refiriendo a una comunidad, por ejemplo, usar el término de personas gay o personas trans o personas lesbianas, ¿ya? En términos generales también nos podemos referir con la palabra pareja para referirnos a la persona, a la persona que acompaña a un trabajador, por ejemplo. En este ejemplo, podemos observar la frase que no ocupa un lenguaje inclusivo, como los trabajadores podrán invitar a sus esposas y las trabajadoras a sus esposos a la fiesta de la empresa, ¿ya? Entonces, el uso correcto del lenguaje aquí sería ocupar
las trabajadoras y los trabajadores podrán invitar a sus parejas a la fiesta de la empresa, ¿ya? En este sentido, estamos ocupando una terminología o una generalización para referirnos a las parejas de estas personas en la fiesta de las empresas. ¿Ya? En este segundo ejemplo, observamos una frase típica que podemos visualizar en las organizaciones, como por ejemplo cuando nos referimos a, oye, la pega es para el miércoles, ¿ya? Aquí la recomendación en términos de lenguaje inclusivo es siempre ocupar el nombre de la persona a la cual te estás dirigiendo en reemplazo de la palabra oye, y el trabajo que tiene que ser entregado el miércoles, dado que esta frase solo alude a que ese trabajo debe ser entregado el miércoles, pero no alude a cuál es el trabajo que debe ser entregado el miércoles ni a quién está dirigido el mensaje. Entonces también aquí ocupar el lenguaje inclusivo estableciendo la claridad del lenguaje hacia quién está dirigido y sobre qué trabajo nos estamos refiriendo. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos ejemplos del uso correcto o incorrecto del lenguaje en distintas frases a las cuales nos podemos enfrentar rutinariamente en nuestras organizaciones, y la idea es que vayamos visualizando cómo poder transformar estas frases que visualizamos en color rojo para transformar o incorporar las herramientas que hemos traspasado en este módulo a través del lenguaje inclusivo. Entonces, por ejemplo, la primera frase dice, se presentaron solo 2 candidatos a la entrevista de la jefatura, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, una forma de poder traspasar o de poder transformar esta frase en términos de lenguaje inclusivo es referirnos a que se han presentado 2 postulantes a la entrevista de jefatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra candidatos alude probablemente a 2 personas, hombres que se han presentado a la entrevista de jefatura, y la palabra postulantes es un término neutro que alude a todas las personas que puedan haberse presentado como postulantes a la entrevista de jefatura, ¿ya? Aquí también voy a dejar la palabra abierta para que ustedes también puedan ejercitar a través de estas frases que visualizamos y poder transformarlos de manera conjunta en términos de lenguaje inclusivo. Entonces, no sé si hay alguien que le gustaría poder compartir qué harían si se enfrentan a la frase, por ejemplo, quedarán excluidos, as, todos, as, en la celebración, ¿ya? ¿Qué es lo que podríamos aportar nosotros a esta frase para poder transformarla en un lenguaje inclusivo? Por ejemplo, si recibimos esto a través de un mail en nuestra organización. ¿Alguien visualiza cómo podría ser el proceso de transformación a un lenguaje inclusivo? ¿No? Ya, entonces, una opción sería, por ejemplo, quedarán todas las personas incluidas en la celebración. Ya, la idea de ocupar el slash para poder referirnos a incluidos e incluidas, como les mencioné en un principio, es ocupar la menor cantidad de veces posible este símbolo, sino que más bien referirnos a una generalización que involucre la incorporación de todas las personas a esa celebración. ¿Ya? Otra frase es los funcionarios, con arroba, aludiendo a las funcionarias, han adoptado un horario laboral flexible. ¿Ya? Aquí lo mismo que lo anterior, en el uso del slash, ocupar la palabra todos los funcionarios y las funcionarias han adoptado un horario laboral flexible y evitar el uso del arroba para referirnos a un concepto más binario. Ha quedado disponible el cargo de jefe de selección. ¿Ya? Aquí la transformación también al lenguaje inclusivo tiene que ver con el uso amplio de esta palabra y la transformación sería ha quedado disponible el cargo de jefatura de selección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando aludimos a la palabra jefe de selección es probable que podamos interpretar esa frase como que están buscando a una persona hombre que ocupe el cargo de jefe, y cuando ocupamos la palabra al cargo de jefatura de sección, estamos ampliando a que esa posibilidad sea ocupada por un jefe o una jefa. ¿Ya?
La otra frase es, en la fiesta de fin de año han participado los gerentes, los jefes y los administrativos. ¿Ya? Aquí lo mismo, un poco aplicar la terminología de generalización para referirnos a todas las personas que han participado. En la fiesta de fin de año, el uso correcto del lenguaje sería, en la fiesta de fin de año han participado las gerencias, las jefaturas y la planta administrativa. ¿Ya? Las gerencias alude a todas las personas que ocupen ese cargo dentro de la organización y los gerentes aluden probablemente solo a las personas que ocupen ese cargo que sean hombres. Otros ejemplos. Cuando nos encontramos con la frase los proyectos de operaciones deberán contar con la aprobación del gerente. ¿Ya? Aquí el proceso de transformación inclusiva de esta frase sería los proyectos de operaciones deberán contar con la aprobación de la gerencia. ¿Ya? Cuando cambiamos el concepto del gerente al concepto de la gerencia ocupando una generalización. Otro ejemplo es, los jefes están muy concentrados en el proyecto de accesibilidad, ¿ya? Al igual que el anterior, cambiar el concepto de los jefes por el concepto de las jefaturas para aludir a todas las personas que puedan ocupar ese cargo. Otro ejemplo, también muy habitual que podemos recibir, por ejemplo, en nuestros correos, es que una frase diga las demandas de los trabajadores, ¿ya? Si bien hay múltiples formas de transformar esta frase en lenguaje inclusivo, uno de esos ejemplos es, por ejemplo, referirnos a las demandas laborales, ¿ya? Las demandas laborales es un concepto neutro que no solo alude a las demandas de los trabajadores, que pudiesen ser trabajadores hombres. Y finalmente, como hemos repetido en este módulo, no referirnos a los discapacitados ni nunca referirnos directamente a las características que tiene una persona, que no necesariamente la definen, sino que siempre referirnos primero en un lenguaje que ponga primero a la persona, ¿ya? Y el uso correcto, entonces, referirnos a las personas con discapacidad, ¿ya? Bien, para ir cerrando entonces este módulo, los vamos a invitar a realizar un ejercicio práctico. Ya aquí el equipo de Senadi va a dividir a las personas que están presentes en este curso en distintas salas para que ustedes puedan identificar los errores más comunes en la cotidianidad de su trabajo respecto a lo que es el uso del lenguaje inclusivo y proponer una acción de mejora para evitar estos errores en su organización. Entonces vamos a definir 15 minutos de trabajo, no, 10 minutos de trabajo, porque ya para que podamos respetar en el fondo la finalización de la hora del curso. Así que le voy a dejar aquí el pase al equipo Senadis. Estamos en para proceso. para que puedan hacer la división de la sala. Solo para